Las selvas son increíbles. No solo son el hábitat de millones de especies vegetales y animales, sino que también sustentan innumerables vidas humanas. Sin embargo, estos lugares oscuros y densos esconden secretos mucho más espeluznantes de lo que podríamos imaginar. Desde setas que controlan la mente hasta árboles que parecen caminar como humanos, la selva alberga algunos de los descubrimientos más espeluznantes. En estos lugares cautivadores hay más de lo que parece. Acompáñenos en este recorrido por algunos de los 20 descubrimientos selváticos más espeluznantes jamás realizados. Número 20. Un parásito apestoso. Llamando a la Rafflesia arnoldi. Una simple planta no parece hacer justicia a la rareza que encarna. Su vida comienza con una diminuta semilla escondida bajo la corteza. A partir de una enredadera leñosa tan significativa como el serrín, con el tiempo sucede algo extraño. Forma un capullo parasitario del tamaño de una pelota de golf que se funde a la perfección con su huésped, el Tetrastagnavine. Si los brotes consiguen sobrevivir, lo que no es fácil, acaban transformándose en un esperpento, estructura en forma de col. Y eso nos lleva a la monstruosa y bastante repugnante floración de la Rafflesia. Es una flor de color rojo sangre adornada con lunares y, aunque no parezca desagradable, desprende un olor pútrido. La mayoría de la gente lo ha comparado con el hedor de la carne podrida. Ahora bien, si le preocupa encontrarse con una de estas malolientes floraciones, debe saber que el destino de esta flor pende de un hilo. Se conocen unas 30 especies de este género, todas confinadas a las selvas tropicales del sudeste asiático. Desgraciadamente, se enfrentan a una muerte inminente debido a la destrucción de su hábitat y a la recolección incesante por sus supuestas propiedades medicinales. Irónicamente, sus posibilidades de supervivencia también se ven dificultadas por sus exigentes hábitos alimentarios, ya que son entidades parasitarias que luchan por reproducirse de forma independiente. Por tanto, el futuro de la Rafflesia sigue siendo incierto y precario. Número 19. La araña más grande del mundo. Cuando se trata de espeluznantes criaturas de la jungla, no puedes escapar de la presencia de nuestras peludas compañeras de 8 patas, las tarántulas. Una de estas criaturas especiales se llama Goliath come pájaros, y esta araña es un terror absoluto, ostentando el título del arácnido más grande de la Tierra. Se trata de una enorme estructura que pesa la friolera de 6 onzas y cuyas patas se extienden casi 30 centímetros. Es suficiente para sentir escalofríos. Las leyendas sobre sus habilidades para devorar aves existen desde hace siglos, dando a todo el género Pterophosa esta siniestra reputación. Este Goliath comedor de aves merodea por la selva amazónica de Sudamérica y no solo come insectos. Cuando llega la hora de cazar, esta criatura se vale de unos colmillos de varios centímetros de largo, que actúan como jeringuillas envenenadas, liberando neurotoxinas paralizantes con un solo mordisco. Una vez atrapada su desprevenida presa, se dirige a la madriguera del Goliath, y al resto, dicen, es historia. Ahora viene la parte fascinante. Esta araña no teje telarañas en el sentido tradicional, pero no es tímida a la hora de crear su propio nido subterráneo bajo el suelo del bosque. Se trata de una forma inteligente de atrapar comidas desprevenidas detectando las más leves vibraciones mediante pelos especializados en sus patas, que les sirven de sistema de alerta temprana ante un peligro inminente. Así que, aunque el Goliath no sea el típico devorador de telarañas, sí que sabe cómo planificar la hora de comer. Número 18. Hongo zombie. El espeluznante parásito conocido como Cordyceps es como un villano de película de terror en el mundo natural. Este siniestro hongo tiene talento para convertir a las hormigas en zombies involuntarios. El astuto Cordyceps libera esporas sigilosas que infectan a hormigas desprevenidas en la selva tropical. A medida que la infección progresa, toma el control de su comportamiento. Estas hormigas manipuladas se ven obligadas a abandonar sus acogedoras vidas, ya que sus diminutos cerebros de hormiga están completamente secuestrados. Marchan bajo un impulso irresistible, buscando un microclima húmedo específico que proporcione las condiciones perfectas para que el hongo prospere. Es como una retorcida película de terror que se desarrolla en el reino de los insectos. Una vez que estas desafortunadas hormigas llegan a su destino, hunden sus diminutos colmillos en las venas de una hoja. El hongo, ahora en control, absorbe su fuerza vital, y entonces, en un escalofriante clímax, el hongo hace brotar un inquietante cuerpo fructífero directamente de la cabeza de la hormiga. Transforma a la hormiga sin vida en una plataforma grotesca para la liberación de esporas. Es una visión inquietante,
pero es un verdadero espectáculo de la naturaleza que nos recuerda los fascinantes y a veces espantosos desafíos del mundo natural. Número 17. El río hirviente. Andrés Russo es un intrépido geocientífico con un insaciable apetito de aventuras. Durante años, albergó una fascinación por un misterio legendario, el río más caliente del Amazonas. En 2011, tras 8 incesantes años de búsqueda, el sueño de Russo se hizo realidad. Tropezó con el alucinante río hirviente escondido en el corazón de la Amazonia peruana. Este río único, que se extiende a lo largo de varios kilómetros, alcanza instantáneamente una temperatura abrasadora de 186 grados Fahrenheit, capaz de cocinar a cualquier pequeña criatura desafortunada que caiga en su ardiente abrazo. Sorprendentemente, su existencia había permanecido un secreto bien guardado durante años. El revolucionario descubrimiento de Rousseau se ha ganado ahora su lugar como una de las revelaciones científicas más importantes de la memoria reciente. Lo que distingue a este río es que no se calienta por la actividad volcánica. Sin embargo, su supervivencia está amenazada debido a la deforestación de las zonas circundantes. En respuesta, Rousseau creó el Boiling River Project, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es proteger el río, apoyar a las comunidades indígenas y preservar la selva circundante. La pasión de Rousseau por esta formidable empresa no se debe únicamente a su sed de conocimientos sobre el río hirviente. También es fruto de un profundo respeto por su carácter sagrado. Su visión incluye la realización de estudios geológicos en profundidad y, con el tiempo, la designación del lugar como monumento nacional. Número 16. Gecko satánico de cola de hoja. Madagascar no es solo un escenario de películas familiares, es un lugar real repleto de criaturas realmente extrañas. Por ejemplo, el satánico gecko de cola de hoja, un reptil con un aspecto único y, como su nombre indica, una cola frondosa. Estas criaturas solo se encuentran en Madagascar. Estas salamanquesas son nocturnas y se aventuran a cazar al anochecer. Su dieta es muy variada, yendo a por todo, desde insectos a ratones jóvenes, pero como la mayoría de los lagartos, no están en la cima de la cadena alimentaria. Pájaros, serpientes y ratas suponen una amenaza. Cuando se ven acorraladas, estas salamanquesas ofrecen un espectáculo intimidatorio. Se abren de par en par, emitiendo gritos escalofriantes y mostrando una lengua rojiza para disuadir a los adversarios. Sin embargo, su verdadero talento reside en su camuflaje. Pueden imitar a la perfección las hojas muertas con distintos tonos de gris, beige y marrón, con manchas de musgo. Este disfraz les permite mezclarse perfectamente con su entorno durante el día, agarrándose a las ramas o escondiéndose entre el follaje. Incluso utilizan su frondosa cola para mejorar su camuflaje. Las especies más grandes van un paso más allá. Se aplastan contra los troncos de los árboles y utilizan patas pegajosas y bordes con flecos para difuminar sus contornos. Este increíble engaño engaña a la mayoría de los depredadores, especialmente a las aves. Lo fascinante es que estrategias similares han evolucionado de forma independiente en las salamanquesas australianas de cola de hoja, a pesar de su lejano parentesco. A lo largo de generaciones, aquellos con las mejores adaptaciones han sobrevivido y transmitido sus genes, prosperando en sus entornos únicos. Uno se pregunta qué trucos se sacará de la manga la próxima generación de estas salamanquesas si siguen haciéndolo bien. Número 15. El pájaro potou. El pájaro potou, el no tan simpático potoo común, es nativo de Sudamérica y Centroamérica, desde Bolivia hasta Venezuela. Avistar esta ave no es el típico paseo por el parque para observar aves, es todo un reto. Sus plumas de color claro juegan una mala pasada, ya que se camuflan perfectamente contra la corteza de los árboles, haciendo que el potoo parezca una rama rota cuando está inmóvil. Sin embargo, si sales por la noche, ilumina un árbol y ves un par de vibrantes ojos naranjas mirándote fijamente, puede que te hayas topado con un potoo. Estas extravagantes aves emiten un canto característico que podría haber inspirado su nombre. Los potoos son criaturas nocturnas como los búhos. Son insectívoros y se alimentan de una gran variedad de bichos, incluidas las polillas, luciérnagas, termitas y saltamontes. En el ámbito romántico, los potoos comunes son monógamos, es decir, se quedan con una sola pareja para toda la vida. Aunque actualmente no están clasificados en peligro de extinción, la deforestación sigue siendo un grave problema en los bosques de Sudamérica y Centroamérica, amenazando potencialmente su hábitat. Si tomamos medidas para garantizar su supervivencia, podemos evitar un futuro en el que estas aves únicas pierdan su hogar en los bosques. Número 14. Walking Palms. Número 14. Palmeras. La Socratia exoricer, más conocida como palmera andante, no es una planta corriente. Es de los que te hacen cuestionarte hasta dónde puede llegar un árbol. Este árbol habita en las selvas tropicales de América Central y del Sur.
pero cambia de posición echando nuevas raíces, impulsándose poco a poco en la dirección elegida. Los guías locales de la selva tropical llevan años contando historias de estas palmeras errantes, pero no fue hasta 1980 cuando el fenómeno fue propuesto científicamente por John H. Bodley. Según sus observaciones, estas palmeras utilizan su sistema radicular para alejarse de su lugar original cuando obstáculos como árboles caídos amenazan su crecimiento. En cuanto a si estos árboles son realmente móviles, es un tema que sigue suscitando debates entre los científicos. Siguen indagando en los misterios de la palmera andante y su extraordinario sistema radicular aéreo. Algunos creen que estas raíces especializadas proporcionan estabilidad en entornos pantanosos, mientras que otros proponen que estas raíces ayudan a la palmera a alcanzar la luz solar sin tener que extender su tallo. Pero al final, ninguna de estas hipótesis se ha demostrado definitivamente como un hecho. La palmera andante sigue siendo un fascinante enigma de la selva tropical. Número 13. Tarzán de la vida real. Escondido en lo más profundo de la jungla vietnamita, hay un tarzán de carne y hueso llamado Ho Van Lang. Durante 41 años, llevó una existencia extraordinaria completamente ajeno a la existencia de las mujeres. Su extraordinaria historia comenzó en 1972 durante los horrores de la guerra de Vietnam. En busca de consuelo después de que una bomba se cobrara trágicamente las vidas de su madre y sus dos hermanos, Ho, junto con su padre y otro hermano, se aventuró en lo más recóndito del distrito de Tatra. Dejaron atrás todo rastro de civilización, y con notable destreza, construyeron refugios y se mantuvieron buscando frutos y miel y cazando animales del bosque. Curiosamente, durante ese tiempo evitaron todo contacto humano. No fue hasta que el fotógrafo Álvaro Cerezo se topó con la familia en 2015 cuando el mundo de Ho se amplió de forma sorprendente. Nunca había sido consciente de la existencia de las mujeres, ya que su padre nunca le había explicado su existencia. Aunque ya ha visto mujeres en la ciudad, sigue sin comprender la verdadera diferencia entre géneros. Su hermano lo describe como un niño atrapado en un cuerpo de hombre, que no entiende las normas sociales básicas, como distinguir el bien del mal. Inicialmente, adaptarse a la vida del pueblo fue una lucha para Ho, pero desde entonces ha abrazado esta nueva existencia. Su carácter inocente y entrañable ha cautivado a quienes le rodean, a pesar de su limitada comprensión de las normas sociales. El increíble viaje de Ho Van Lang, perdido en la civilización durante 4 décadas, es un testimonio de la extrañeza de la vida humana. Número 12. Ballena jorobada. Tropezar con una ballena jorobada justo en el corazón de la selva amazónica dejó a los investigadores rascándose la cabeza en Brasil, cerca del nacimiento del caudaloso río Amazonas. Era un espectáculo desconcertante. Este invitado inesperado, una ballena jorobada, apareció en la bahía de Majaro, cerca de Soare, Brasil, a unos 15 metros de la playa de Araruna. Las autoridades locales se apresuraron a señalar que ver una ballena en esta zona en esa época del año era muy poco habitual. Las estimaciones sobre su tamaño variaban. El grupo ecologista brasileño Waterbug afirmó que pesaba 10 toneladas y medía 8 metros, mientras que el gobierno local afirmó que era un poco mayor, que se extiende hasta 11 metros. El misterio se agravó porque el cuerpo de la ballena no presentaba signos evidentes de lesión. Sin embargo, prevalecen 2 teorías sobre su triste destino. Podría haber sido un poderoso, una marea inesperada que arrastró a la ballena hasta la orilla, o tal vez los lugareños tuvieron que sacar a la enorme criatura del agua después de que corriera una suerte desconocida. En cualquier caso, es una historia desconcertante y desgarradora que ha dejado a todo el mundo preguntándose cómo acabó una ballena jorobada en el corazón de la selva. Número 11. La ballena. Caos de setas. En las profundidades de los húmedos trópicos de Queensland hay un peculiar espectáculo para la vista, el dosel tropical de color rosa erizado. Esta criatura es un hongo con forma de copa que se alimenta de madera en descomposición y está adornado con pelos largos y pálidos que le dan un aspecto espeluznante. Pero la verdadera historia de terror se desarrolla en su mundo microscópico, donde cumple su ciclo vital. Este hongo, al madurar, hace algo bastante inquietante. Su saco crece de forma que acaba liberando más esporas cuando se llena de agua hasta el borde. A pesar de su aspecto inquietante, la erizada copa tropical tiene un extraño atractivo. Consigue cautivar a un grupo particular de entusiastas, los empollones amantes de las setas que podrían llevar su fascinación a un nivel ligeramente espeluznante. Estos pequeños organismos añaden un toque de malevolencia al ya de por sí intrigante mundo de las setas. Es un recordatorio de que los misterios de la naturaleza a veces pueden ser tan oscuros como fascinantes. Número 10.
La tortuga monstruo. La tortuga matamata es una criatura monstruosa que emerge de las turbias profundidades del Amazonas. El aspecto de esta tortuga es francamente inquietante. Con un caparazón áspero y nudoso cubierto de conos esféricos que recuerdan antiguas maldiciones grabadas en su ser, no es precisamente un animal que se deje acariciar. Lo que da escalofríos es su largo hocico, parecido a un tubo de respiración. La tortuga no depende de una vista aguda. Prefiere acechar en las sombras. En cambio, tiene un conjunto de adaptaciones únicas. Colgajos de piel ocultan su cabeza y cuello, ocultando nervios sensoriales que están finamente sintonizados hasta con el más mínimo temblor de una presa potencial. Se rumorea que los tubérculos cerca de la boca y el cuello, junto con las barras en la barbilla, poseen una sensibilidad de otro mundo. Las matamatas juveniles lucen caparazones del color de la sangre antigua, mientras que sus plastrones brillan con la tonalidad de las almas perdidas. Los machos prefieren aguas poco profundas y turbias, ya sean arroyos serpenteantes o pantanos estancados. Cuando llega la época de anidación, de octubre a diciembre, las hembras se embarcan en sus propios rituales espeluznantes, construyen santuarios impíos entre la vegetación del bosque, poniendo sus huevos uno a uno. El agonizante período de incubación se prolonga durante 200 traicioneros días. Cuando sale la luna, la tortuga de matamata emerge del abismo, y es un espectáculo que podría perseguir sus sueños. Número 9. La turbera más grande del mundo. En el corazón de la cuenca del Congo, hay una enorme extensión de turberas, y por primera vez, se ha trazado su verdadero tamaño. Estas turberas desempeñan un papel crucial en nuestra lucha contra el calentamiento global, porque almacenan una cantidad significativa de carbono. Sin embargo, estos valiosos ecosistemas están actualmente amenazados, sobre todo por las grandes empresas petroquímicas que extraen petróleo de ellos. La turba es un tipo único de material vegetal que empieza a descomponerse, pero nunca llega a hacerlo del todo, porque estas turberas permanecen constantemente húmedas. En su lugar, se acumula gradualmente en forma de capas de turba, sirviendo como sumidero de carbono al almacenar el carbono producido por las plantas en crecimiento. Si estas turberas se secan, lo que puede ocurrir debido a cambios en el uso del suelo, la turba puede empezar a descomponerse, liberando carbono a la atmósfera. Un equipo internacional de científicos descubrió recientemente estas vastas turberas en la cuenca central del Congo. Estas turberas se extienden por nada menos que 7 millones de hectáreas, más de 5 veces la superficie de Bélgica. En algunas zonas la capa de turba puede alcanzar los 5 metros de profundidad. Sorprendentemente, sus investigaciones revelan que estas turberas contienen entre 26 y 32 mil millones de toneladas de carbono, lo que equivale aproximadamente a 3 años de emisiones mundiales de combustibles fósiles. Impresionante. El 36% de las turberas tropicales del mundo se encuentran en la cuenca central del Congo, lo que la convierte en un almacén crítico de carbono tropical. Estas tierras son ahora propiedad del gobierno congoleño, que las ha subastado rápidamente a la compañía petrolera que haga la oferta más alta. Esta decisión pone en peligro todo ese carbono almacenado, ya que la búsqueda de nuevo petróleo amenaza con liberarlo a la atmósfera. 8. Rana de cristal brillante. En las oscuras profundidades de su dominio amazónico, el enigmático frigorífico de cristal resplandeciente suscita tanto asombro como admiración. Este fascinante anfibio habita en las inquietantes selvas tropicales de Costa Rica, Panamá y Colombia. Y Ecuador. Es un pequeño anfibio que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Al caer la noche, estas ranas reticuladas de cristal cobran vida, adentrándose en el follaje y los arroyos. Los machos territoriales afirman su dominio con siniestros chillidos que sirven de advertencia a los intrusos. Si alguien se atreve a desafiar su autoridad, se desencadena un espantoso combate de lucha libre, una lucha por la supremacía que se desarrolla en la oscuridad. Una muestra de devoción inquebrantable mientras se defienden de las avispas invasoras y expulsan a las que amenazan su preciada nidada de huevos. El origen de sus vientres transparentes sigue siendo un misterio que deja perplejos incluso a los científicos más entusiastas. Pero he aquí una revelación. El patrón de manchas de su espalda se parece mucho a un racimo de huevos. Esto sugiere que su camuflaje está diseñado para confundir a los depredadores que buscan una comida fácil de ancas de rana. La rana reticulada de cristal es, en efecto, una maestra del engaño, experta tanto en atraer a los depredadores como a las presas. Criatura de la noche, danza en medio de la selva tropical, con su aura inquietante y su aspecto translúcido. Testamentos de las inquietantes maravillas que acechan en las profundidades de lo desconocido. Número 7. Ero Onoda, Ero Onoda. En diciembre de 1944, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, un teniente japonés llamado Hiro Onoda estaba destinado en Lubang, una pequeña isla de Filipinas.
Poco después de su llegada, una fuerza estadounidense atacó a los soldados japoneses, internándolos en la densa jungla de la isla. Sin embargo, la historia de Onoda dio un giro extraordinario al permanecer oculto en la isla durante casi 3 décadas más que cualquiera de sus compañeros. En 1959, el gobierno japonés lo declaró oficialmente muerto, pero estaba muy vivo y seguía luchando en una guerra que él creía continua. Se aferró a una misión secreta que le ordenaba mantener la isla hasta el regreso del ejército imperial. A lo largo de esos años, Onoda siguió convencido de que la guerra persistía. No fue hasta 1974, cuando Onoda regresó finalmente a Japón, que fue aclamado como un héroe. Se ganó la distinción de ser el último soldado japonés nativo que regresó a casa de la guerra, y un libro que relata su increíble viaje, No Surrender, Mi guerra de los 30 años, se publicó poco después, convirtiéndose en un éxito masivo. Número 6. El Blue Bell abandonado. En las profundidades del noroeste de Nuevo Brunswick se encuentra una reliquia olvidada conocida como el túnel Blue Bell. Antaño un bullicioso paso de trenes, ahora está abandonado, sucumbiendo lentamente a los estragos del tiempo. Este túnel tiene una rica historia, que se remonta a su construcción en 1910. Por desgracia, el siglo pasado no ha sido benévolo con ella. Adentrarse en este túnel decadente es como entrar en otro mundo. Notará al instante la bajada de temperatura, un cambio en el aire y los sonidos del bosque circundante que se desvanecen en el silencio. En su lugar, le recibirán los inquietantes ecos de las gotas de agua procedentes de sus cavernosas profundidades. El nombre de túnel de Blue Bell rinde homenaje a la comunidad que atraviesa y fue en su día motivo de gran orgullo para la provincia. En otoño de 1912, logró una hazaña notable al formar parte del Ferrocarril Transcontinental Nacional, albergando el mayor cargamento ferroviario de mercancías de la historia de Norteamérica. Sin embargo, con el paso de los años, el túnel se deterioró y se convirtió en un problema de seguridad. Los trenes dejaron de utilizarla y se construyó una carretera de circunvalación, lo que redujo aún más el número de visitantes. En la actualidad, el túnel Blue Bell sigue siendo una atracción fantasmal que atrae a los aventureros que se atreven a explorar sus misteriosas profundidades. Mientras te aventuras, descubrirás restos de las antiguas vías y te toparás con algunos antiestéticos grafitis, lo que aumenta el encanto del túnel. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Este hombre encontró el viejo álbum de fotos de un explorador que revela lo que encontró escondido en la selva. Estas cautivadoras fotos del álbum parecen representar a gigantes de la vida real, un tema que ha suscitado acalorados debates entre los historiadores durante años. La cuestión central aquí es si los gigantes han existido realmente alguna vez. Algunos sugieren que los hominoideos más grandes podrían haber alcanzado alturas de hasta 3 metros antes de extinguirse hace cientos de miles de años. Antes de la invención de las cámaras fotográficas, los gigantes que aparecían en mitos y leyendas carecían de base concreta en la realidad. Algunos sostienen que la idea de seres similares a los humanos que crecen hasta 6 metros o más es pura ficción. Sin embargo, existen notables excepciones entre los Homo sapiens, a menudo atribuidas a trastornos hormonales que dan lugar a una producción excesiva de hormonas del crecimiento a lo largo de la vida. Así que, ¿qué pasa con estas fotos antiguas de aspecto extraordinariamente auténtico que se etiquetan como gigantes ficticios? ¿Qué opina de ellos? Nos encantaría conocer tu opinión en la sección de comentarios. Número 5. La Edad de Piedra Moderna. Frente a la costa suroccidental de Andamán del Sur, India, se encuentra la isla Sentinel del Norte. Es un lugar remoto que alberga la última y más aislada comunidad de la Edad de Piedra de la Tierra, la tribu de los sentineleses. Aquí no encontrará a nadie hojeando Twitter ni viendo divertidísimos vídeos de gatos. Es un lugar intocado por la modernidad desde hace más de 2 milenios. Los únicos encuentros que ha tenido han sido con investigadores y asaltantes de esclavos. Ahora, Marco Polo, el explorador del siglo XIII, pintó una imagen espantosa de la tribu, retratándola como gente violenta y caníbal con gusto por la carne humana. Pero esa imagen no se sostiene en la realidad. Poco se sabía de su modo de vida hasta que estudios recientes arrojaron luz sobre él. La investigación genética ha revelado similitudes entre los sentineleses y ciertos grupos africanos, lo que sugiere una temprana migración humana a través del sur de Asia. El gobierno indio estima su población entre 50 y 100 individuos. A través de fotografía aérea, ya que el contacto directo no es posible, las encuestas no han mostrado signos de agricultura. Parece que la tribu depende exclusivamente de la pesca, la caza y la recolección de plantas silvestres para prosperar. En cuanto a si disfrutarían de una hamburguesa con queso, bueno, eso es algo que probablemente nunca experimentarán. India ha aplicado políticas para respetar y preservar su modo de vida. Los sentineleses gozan de una protección jurídica especial como grupo tribal especialmente vulnerable.
Este estatus restringe la entrada a la isla y prohíbe fotografiar o filmar a los miembros de la tribu, por lo que su mundo sigue siendo un misterio notable. Número 4. Ciudad perdida del dios mono. Las leyendas locales hablan de la Ciudad Blanca en lo más profundo de la selva hondureña. Su nombre procede de los grandes pilares de piedra blanca que los colonos españoles y posteriores exploradores occidentales dicen haber vislumbrado. Según la tradición, esta ciudad fue erigida por una civilización precolombina para rendir homenaje a un dios mono. Durante casi un siglo, los exploradores se embarcaron en búsquedas infructuosas en busca de la Ciudad Blanca. En 2015, un grupo de científicos se adentró en la selva hondureña, concretamente en la región de La Mosquitia. Armados con información de expediciones anteriores, reconocimiento terrestre, datos de satélite y escáneres láser, dieron con lo que podría ser la ciudad perdida. Ocultos bajo el denso dosel de la selva, descubrieron estructuras y artefactos antiguos que permitían vislumbrar una civilización que podría tener más de 1000 años de antigüedad. La Mosquitia es inmensa, con más de 1.350 kilómetros cuadrados, y se erige como una de las zonas selváticas de tierras bajas más prístinas de Centroamérica, rebosante de biodiversidad. Los científicos emplearon un método llamado LIDAR, o detección y alcance de la luz, para descubrir una importante depresión dentro del bosque, rodeada de montañas. Proporcionó valiosas pistas sobre la posible ubicación de esta antigua ciudad. Pero aún queda la gran duda de si esta es realmente la legendaria Ciudad Blanca, con sus historias de dioses monos y tesoros ocultos. Es probable que el espeso velo de la jungla oculte restos de otras cautivadoras civilizaciones antiguas, a la espera de ser descubiertas por intrépidos exploradores. 3. La cueva más grande y oscura. En las profundidades del Parque Nacional Phong Nha Ke Bang de Vietnam se esconde una maravilla natural, la cueva de Sun Dung. Este abismo cavernoso no se parece a ningún otro y está envuelto en una oscuridad absoluta. De hecho, es la cueva más grande del planeta, y su entrada está tan bien escondida que mantuvo al mundo a raya hasta hace solo 3 décadas. La historia de su descubrimiento es un extraordinario giro del destino. Hace unos 30 años, un granjero local llamado Ho Can se refugió de una violenta tormenta en la selva y tropezó con esta antigua maravilla. Sin embargo, la ubicación exacta se le escapó de la memoria y tardaría casi 2 décadas más en redescubrir este tesoro escondido. En 2008, el destino intervino una vez más y tropezó con la cueva. Esta vez, estaba decidido a recordar su paradero. Poco después comenzaron las exploraciones, confirmando su condición de cueva más grande de la Tierra. En su interior, Sun Dung presume de un ecosistema increíble, con su sistema meteorológico único que atenaza las profundidades. El suelo de la cueva está adornado con la estalagmita más grande del mundo, bautizada con el acertado nombre de Mano de Perro, que muestra su naturaleza de otro mundo. Raras perlas de piedra caliza cubren el suelo en descomposición, dejando entrever las maravillas que esconde. Pero eso no es todo. En las profundidades de los arcos de Sun Dung hay un secreto bien guardado, una selva tropical oculta. Es un mundo dentro de una cueva, un testimonio de los asombrosos misterios que puede albergar la madre naturaleza. Número 2. La ciudad de la selva. La ciudad de Angkor, enclavada en la jungla, es un extraordinario yacimiento arqueológico del sudeste asiático. Un colosal patio de recreo adornado con antiguos templos y estructuras que abarcan desde el siglo IX hasta el XV. Está el emblemático Angkor Wat y el cautivador templo de Bayon, con sus deslumbrantes adornos escultóricos. Antaño, este lugar fue el epicentro del poderoso Imperio Jemer, una civilización que dejó una huella indeleble en la cultura y la historia de la región. Tan profundo es su significado que la UNESCO lo ha reconocido como un sitio digno de ser preservado. Tienen todo un programa dedicado a su cuidado. Sin embargo, Angkor es algo más que un tesoro de historia y arquitectura asombrosa. Es una potencia cultural. Su influencia artística se ha extendido por todo el mundo y ha influido en todo el panorama artístico del sudeste asiático. Los lugareños llevan sus tradiciones en el corazón, honrando a las deidades de los templos mediante ceremonias y rituales, y tienen una profunda conexión con las plantas medicinales, incluso con antiguas universidades de medicina para estudiarlos. Preservar Angkor no es tarea fácil. Existen leyes y decretos para salvaguardar este precioso lugar, y un comité especializado coordina los esfuerzos de conservación. Su labor ha sido tan impresionante que, en 2004, Angkor fue retirada de la lista de patrimonios de la humanidad en peligro, lo cual es un logro notable. Visitar Angkor es como entrar en una máquina del tiempo.
El reto ahora es encontrar el equilibrio adecuado entre el turismo y la conservación de esta joya cultural para las generaciones venideras. 1. Cobertizo para botes abandonado. Hoy en día, cuando pensamos en las hadas, a menudo nos referimos a esos seres diminutos con alas emplumadas y varitas mágicas. Pero si nos sumergimos en la historia y el folclore, encontramos una historia muy diferente. Cuando la creencia en las hadas estaba muy extendida, la gente tenía una forma interesante de referirse a ellas. Las llamaban gente pequeña o gente escondida. Se pensaba que estos seres habitaban en viviendas como la descubierta en la selva. A lo largo de los siglos, ha habido varias teorías sobre por qué la gente creía en las hadas. Algunos los consideraban fantasmas o espíritus de difuntos, mientras que otros creían que eran ángeles caídos del cielo. El historiador del siglo XIII, Gervase de Tilbury, fue uno de los primeros en escribir sobre las hadas en Inglaterra. En este rico tapiz de creencias, había hadas guardianas como los brownies y los elfos, criaturas conocidas por su servicialidad a la hora de hacer las tareas de la casa o aceptar trabajos ocasionales. Sorprendentemente para algunos, las hadas siguen siendo muy reales. En 1962, la mujer de un granjero de Somerset compartió su historia de perderse en las colinas de Berkshire y ser guiada de vuelta al camino correcto por un hombre pequeño y misterioso que apareció de repente a su lado y desapareció con la misma rapidez. El descubrimiento de esta casa de botas ha suscitado numerosas especulaciones sobre la realidad de estas hadas. De hecho, el mundo de las hadas es mucho más diverso e intrigante de lo que podríamos imaginar. Estos fascinantes hallazgos dejan al descubierto que puede haber muchas más cosas ocultas en la selva que aún no hemos descubierto. Ojalá. El tiempo nos los desvelará, y nosotros como siempre os los traeremos. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.